Mi invitado de hoy, Henry Falcón, gobernador del estado Lara, líder del partido Avanzada Progresista. La situación del país es muy interesante desde todo punto de vista. Hay muchos temas a tratar. Pero vamos a comenzar con el tema, vamos a decir que electoral. Hay un proceso de validación de partidos que está en marcha. Están por definirse fechas, o mejor dicho, el calendario electoral. De estos temas vamos a hablar con Henry. Bienvenido. Buenos días, doctor. Mira, la oposición te cuestiona. Y en el chavismo hay reserva frente a ti. Exactamente, ¿en qué posición estás tú? Yo estoy en la posición que está la mayoría de los venezolanos. Nosotros entendemos que en esta situación tan compleja del país, la gente demanda de nosotros la reivindicación necesaria de la verdad y la responsabilidad. Actuar con mucha mesura, pero también acogiendo de manera real y efectiva los verdaderos problemas de la gente. ¿Tú te atribuyes esa condición en este momento? Yo creo que nosotros hemos tenido, y así lo hemos sostenido incluso en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática, nosotros estamos en la oposición, pero tenemos posición. Es necesario en esto y ¿Cómo se explica eso? Posición en torno a temas que pudieran en un momento dado ser materia de debate en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática. Es decir, que tienes divergencias en el seno de la oposición y tienes afinidades con el sector chavista. No, tenemos claridad en la percepción de las cosas del país, pero estamos en un proceso de consolidación como organización política, participamos de la Mesa de la Unidad Democrática, participamos del debate, pero la unidad en el marco de la diversidad y la pluralidad. Cuando hemos tenido que diferir de algunas decisiones, lo hemos hecho con la conciencia clara de que el tener una postura distinta para nada niega el propósito principal, que no es otro que salvar a Venezuela. ¿No es incómoda esa posición? No, al contrario. Yo creo que eso ha sido valorado positivamente por la gente. Cuando uno revisa los estudios de opinión, doctor, y los mismos reflejan que buena parte, un 85% del país, más que retórica, que peleas, que contradicciones, piden a la dirigencia política y especialmente al gobierno que atiendan los problemas más sentidos de la población. Y de allí la necesidad de que nosotros podamos intermediar, pero aplicando más que la pasión, la razón, la verdad. ¿Qué te hace pensar que tú recoges ese sentimiento? Bueno, nosotros no tenemos ninguna duda de que hemos venido sosteniendo tesis importantes que han recogido el sentimiento de la mayoría de los venezolanos. Por ejemplo, nosotros hemos abogado de manera permanente por un diálogo productivo en Venezuela. Y cuando hablo de un diálogo productivo me refiero a la posibilidad de un verdadero entendimiento que recoja el sentimiento de las grandes mayorías, que podamos abordar los problemas de verdad más sentidos de la gente, el problema del hambre, el problema de la violencia, la situación que nos muestra hoy con una crisis humanitaria, aguda, fundamentalmente en el sector de la salud, etcétera. Allí es donde nosotros tenemos que hacer énfasis e intermediar en función de la resolución de esos problemas de la gente. Ahora bien, en ese terreno del diálogo, tal y como está planteado, la posición de la MUD, Movimiento de Unidad Democrática, del cual formas parte. Sí, claro, cómo no. Tiene reservas muy grandes. Incluso hay sectores o individualidades que hablan de no seguir participando en el diálogo, de pararse de la mesa, de retirarse definitivamente. ¿Cómo explicar esa posición entonces? Bueno, hay que verlo como algo natural. Somos más de 35 organizaciones políticas que podemos tener unas visiones distintas en torno al país, pero tenemos, decía yo, un propósito. El propósito tiene que ser en sí mismo Venezuela. Ahora, las diferencias son naturales y más allá de las organizaciones políticas que conforman la Mesa de la Unidad Democrática. Hay sectores que difieren, por ejemplo, de abordar más que un diálogo, un posible entendimiento con el gobierno por la vía de la negociación
para poder llevar al país a una condición de transición democrática. ¿Qué sectores son esos? Bueno, muchos sectores, muchas organizaciones políticas. Que forman parte de la MUT. Que forman parte de la MUT. Por ejemplo, la Organización Política Un Nuevo Tiempo. Nosotros, Avanzada Progresista, el Movimiento Progresista de Venezuela. Hay otros Pero sectores. tú dices que son partidarios de un entendimiento con el gobierno. Son partidarios de avanzar en un diálogo. Tu partido también. Pero en un diálogo concreto, tolerante, pero además de concreto, tolerante, eficaz y responsable. Responsable frente al país. No un diálogo que genere falsas expectativas que a la postre se convierten en grandes frustraciones para la población, sino un diálogo donde la gente comience a percibir resultados concretos y de esos resultados, bueno, se genera una confianza en seguir avanzando. ¿Tú le ves posibilidades a que esa posición se imponga en el seno de la MUT? Bueno, eso forma parte de un debate, pero también de un profundo entendimiento en el seno de la MUD, pero especialmente en el seno del gobierno. Lo que no podemos permitir es que los sectores extremos, que los complejos ideológicos no permitan que avancemos en esta tarea. Y eso no niega para nada abordar los procesos electorales con éxito. Por ejemplo, las elecciones regionales, que fueron postergadas en desacato a la ley y contra las previsiones establecidas en la Constitución, las regionales, que nosotros podamos continuar con la presión de calle. Para nada descarta que nosotros presionemos de manera efectiva en la calle, en el marco de la Constitución, de manera cívica, pacífica, e incluso que a su vez estemos sentados para buscar una negociación que nos saque del limbo y la tragedia en la que se encuentra Venezuela, como nunca vivió una situación como esta en los últimos 50 años. Ahora, Henry, yo creo que tú estás de acuerdo en que hay también un propósito claro de varios sectores del país de desconocer la presidencia de Maduro, de que Maduro salga como sea de la presidencia de la República. Y para eso pues apelan a cualquier método, bien sea a través de actos de violencia, bien sea captando militares en el seno de la Fuerza Armada. Eso está planteado en el país. A eso se le da respuesta con un llamado a la paz, al entendimiento, al diálogo, ese que tú estás haciendo. De tal manera que son posiciones totalmente contrapuestas. Antagónicas, ¿no? Totalmente, y nosotros no las acompañamos, y lo hemos dicho, nosotros creemos que la peor vía es el atajo. Una situación de fuerza que se materialice a través de la violencia agudizaría la situación del país. Ahora, tampoco podemos dejar de reconocer que la situación de Venezuela hoy es cada día más aguda, que la situación económica se complica y que el gobierno pudo tomar grandes decisiones, rectificar su política económica para poder abordar los grandes desequilibrios sociales y no lo hizo. Y que hoy la situación se torna muy peligrosa porque tenemos una situación de hambre, doctor, tenemos a venezolanos que da tristeza hurgando en la basura para alimentarse, hay una situación de crisis en el sistema hospitalario venezolano, donde se nos están muriendo muchos hermanos de mengua por falta de un medicamento, y la violencia desatada hace estragos en el país. O sea, estamos viviendo una situación de caos que nos pudiera llevar a una catástrofe si quien da o quien no se atreve a dar el ejemplo, que es el gobierno, no toma acciones más allá de lo que se pueda decir en la retórica, que no es lo que está comprando el ciudadano. ¿Tú no crees que, aparte del gobierno que debe dar el ejemplo, la oposición también debe dar el ejemplo? Bueno, se trata de eso, de conciliar posiciones, de buscar contrapesos. Para eso es el diálogo. Aquí nadie debe tenerle miedo al diálogo, ni dejarnos tampoco... Pero hay sectores que lo rechazan. Que lo rechazan. Bueno, esos sectores son minorías en el país. El país en general... Pero tienen un peso. Bueno, el país en general reclama, por el contrario, que nosotros vayamos más que a diálogo, un verdadero entendimiento, una negociación política, pero tenemos que dar pasos certeros que de alguna manera muestren resultados para que eso genere confianza en la población. Ahora, el diálogo o dialogar... Los partidos más importantes de la MUD prácticamente descartan el diálogo. No. El caso de Primera Justicia, de Acción Democrática. Pero hemos venido participando.
Y lo que ha Pero ocurrido, atascando el freno, ¿no? claro, lo que pasa es que ha ocurrido también Y a punto de pararse de la porque mesa. hay compromisos que se han podido cumplir, hay gestos de buena fe que se han podido presentar, hay una posibilidad de entendernos en una mesa, pero tiene que haber también pronunciamientos acordes con lo que estamos planteando en la palabra, pero fundamentalmente en los hechos. Por ejemplo, doctor, nosotros ahorita estamos en un proceso de validación. Yo le comentaba que el día jueves fuimos nosotros un objeto de un proceso de persecución por grupos que quieren retomar la violencia como arma política y lamentablemente acompañados de cuerpos de seguridad del Estado, específicamente del SEBIN. Bueno, eso es inaceptable. Eso es inaceptable Alberto, y condenable desde todo punto de vista. Es un factor de violencia que hay que tratar de erradicar. Pero allí vale también destacar que el propio presidente de la República está obligado a bajarle el tono al discurso. Con descalificaciones y con diatribas permanentes no vamos a crear. Yo creo que el presidente de la República lo que hace es defenderse de los ataques brutales que contra él se producen. Pero el presidente es el presidente. Cuando tú dices que, como dirigente político, que el presidente de la República, que tiene un origen electoral, popular, constitucional, es un tirano, que esto es una dictadura, está dando pie a que haya una respuesta. Pero la respuesta no puede ser, de alguna manera, extralimitada, que dé a su vez espacios para que haya una respuesta más aguda que la que él dio. Porque siempre habrá alguien que tiene que dar el ejemplo y el presidente tiene que dar el ejemplo. El ejemplo y los viene líderes dado de la también. oposición tienen Claro, que darlo también. Es el debate y de allí la posibilidad de que haya una intermediación también efectiva, más eficaz de los acompañantes en materia de diálogo, de los expresidentes, también del Vaticano, e incluso frente a esa disyuntiva de quienes han planteado la incorporación de otros sectores, nosotros hemos dicho, ¿por qué no convocar, por ejemplo, un representante del OE, un representante de la ONU? ¿Por qué no ampliar con otros sectores de la sociedad organizada, por ejemplo, el sector productivo, que tiene mucho que plantearle al país? ¿Y por qué no lo plantean concretamente? Lo hemos planteado concretamente, es materia de debate actualmente en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática, y en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática nosotros estamos ganados y además comprometidos con las salidas electorales pacíficas y constitucionales en el marco de la democracia. ¿Qué piensas tú de la cosa internacional contra el país? Esa política que proviene de Washington fundamentalmente. Bueno, yo lo que creo es que el gobierno debería, porque a mí me han preguntado sobre el tema, los pronunciamientos de la Oficina del Tesoro del gobierno norteamericano, y lo hemos expresado con toda responsabilidad. Emitir un criterio a priori sobre un tema de esta naturaleza, yo creo que también es irresponsable, pero también comparto la idea de muchos venezolanos que quien tiene que dar un paso al frente a solicitar las pruebas pertinentes e incluso incoar una profunda investigación transparente y objetiva debe ser el propio gobierno a través del Ministerio Público. El gobierno debería pedirle al gobierno de los Estados Unidos pruebas al respecto y abrir una investigación que no deje en tela de juicio lo que es un señalamiento muy delicado del gobierno de los Estados Unidos. Hay voceros del gobierno y del partido, del PSUV, que han hecho ese planteamiento, emplazar al gobierno norteamericano a clarificar la situación. Porque un poco esa decisión se parece mucho a aquella frase de Betancourt, de disparar primero y averiguar después. Disparan contra un funcionario, un alto funcionario del gobierno, sin presentar ninguna prueba. Simplemente hablan de una serie de refritos de periódicos donde les señalan que está vinculado al narcotráfico. Pero eso no son pruebas. Eso son simplemente opiniones de algunos medios de comunicación. Bueno, y la necesidad de imponernos con la verdad. Exacto. Y si nosotros no tenemos nada que temer, si el gobierno y el funcionario señalado tienen la razón, lo lógico es que las presenten y sean los más interesados en que haya la investigación. El más interesado en una profunda investigación debe ser el propio gobierno, una investigación que parta incluso desde Venezuela. No nos corresponde a nosotros, repito, sería irresponsable adelantar un criterio a priori sobre un tema tan delicado, tema de esta naturaleza, pero creo que lo pertinente es que el propio gobierno nacional se adelante a los hechos, no solamente pida
las pruebas concretas, sino que desde el propio país interesado en el tema, en este caso Venezuela, se abra una profunda investigación a través del Ministerio Público. Vamos a hacer una pausa, Henry. Y al regresar vamos a hablar un poco sobre cómo ves tú la perspectiva futura, qué puede pasar en los próximos meses en Venezuela. Claro, como no, doctor, seguro. Está bien. Henry, lo que pueda suceder en los próximos meses tiene que ver con muchos factores. Uno, por ejemplo, ¿cuál va a ser el destino de la MUD? Todas las informaciones provenientes de ese sector, los comentarios en medios de comunicación que están de acuerdo con la política de la MUD, señalan que hay una fuerte crisis interna y que la MUD por ahora está prácticamente paralizada, porque esas contradicciones generan precisamente esa paralización. Tú que estás allí, ¿qué puedes decir al respecto? Porque te repito, es muy importante el proceso venidero. En ese proceso juega un papel muy determinante la MUD. Sí, nosotros estamos en un franco y profundo debate a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática, con la firme disposición de también revisarnos y además procurar por la vía de esa posible reestructuración, bueno, interpretar de manera más efectiva con los requerimientos que plantea la misma población. Si hubo errores como los hay, y como hay diferencias, eso hay que verlo como algo natural, muy normal, porque nosotros no somos ni un partido único, ni tenemos un solo liderazgo, y en nosotros no existe un solo pensamiento. La MUD es una alianza de partidos. Pero fíjate tú, en esos procesos siempre se suele invocar la libertad de expresión, las opiniones diversas que se cultivan en el seno de un organismo plural. Pero poco a poco las tensiones internas conducen a enfrentamientos. Pero no los hay. ¿Está en riesgo la unidad de la MUD? No está. Ni hay tales enfrentamientos. ¿Tú lo garantizas? Hay diferencias, yo lo garantizo. Y estamos en un proceso de renovación. Renovación incluso a la cual debería someterse el Partido Socialista Unido de Venezuela. El asunto está en que lo quieran o que lo puedan. Nosotros lo queremos y lo vamos a hacer. Ahora, ese proceso de renovación recoge también de manera abierta un poco lo que se busca es una reglamentación para el tema de la toma de decisiones. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una divergencia o tuvimos un planteamiento distinto en torno al abandono del cargo presidencial. Lo esbozamos, lo argumentamos, dijimos en ese momento necesario es reivindicar la política de la verdad y la responsabilidad, los compañeros de Voluntad Popular, a quienes respetamos y además reconocemos la legitimidad de su planteamiento cuando también han tenido posturas diferentes a nosotros, pero eso tiene que ver con una relación que, aunque con diferencias, debemos no solamente tolerarnos, sino reconocernos en la legitimidad de nuestros planteamientos. El Partido Voluntad Popular ha tenido serios cuestionamientos, por ejemplo, al diálogo. Y mi organización Avanzada Progresista, nosotros creemos que es necesario más que un diálogo, una verdadera negociación para poder alcanzar una transición política en el marco de la Constitución democrática y en paz, que dé al traste con toda esta situación de incertidumbre y desesperanza que ha prácticamente copado la escena nacional. Entonces, eso hay que verlo como algo normal. Y nosotros en los próximos días vamos a hacer anuncios, no solo de reglamentación, a los efectos de tomas de decisiones, de espacios privilegiados, de políticas a apuntalar desde la Mesa de la Unidad Democrática, con las respectivas estrategias, para abordar con los mensajes los sectores que se ven hoy más comprometidos frente a la crisis económica que vive el país, especialmente los pobres, la clase media con tendencia a desaparecer, los efectos de la escasez, el problema del hambre, decía, el problema de la erosión del salario del trabajador, la situación decadente de los servicios, doctor,
El problema en el país es sumamente delicado y yo me atrevería a decir, porque camino los barrios, me atrevería a decir que estamos a las puertas de una tragedia en el país. Bueno, tú sabes que yo como moderador tengo como norma respetar al invitado y permitir que diga y exponga su punto de vista. Eso para mí es clave. Es decir, en una entrevista yo no soy el personaje es el invitado. Claro. Yo discrepo de una serie de cosas que tú has dicho, por razones obvias. Las discrepancias las expreso fuera de este programa, donde asumo mi condición de hombre que piensa en política y que tiene puntos de vista. Yo no comparto esas opiniones, pero te repito, las respeto. Y creo que esa es la manera de hacer democracia. Así es. Y es la manera de avanzar hacia el diálogo. Así es. Nosotros estamos dialogando en este momento y aun cuando yo tengo objeciones a lo que tú dices, y seguramente tú tienes objeciones a lo que yo pregunto, convivimos perfectamente. Perfectamente, aquí, ¿no? de acuerdo, ¿no? Absolutamente. Ahora, una cosa que provoca inquietud es si está garantizada la estabilidad institucional y democrática del país. Esto está muy ligado a los procesos que vienen, los procesos electorales, o el rechazo a los mismos procesos electorales por algunos sectores, ¿no?, que buscan salidas extraconstitucionales. Henry Falcón, que yo sé que está por una salida democrática en el marco de la Constitución, no tiene aprehensión sobre eso, sobre las posibilidades de que se rompa el orden constitucional del país, de que la violencia se repita a través de guarimbas y de actos de esa naturaleza. Ojalá que no tengamos que apelar a la violencia de ninguna de las partes, porque sería muy triste, doctor. Pero cuando tú dices que ojalá que no tengamos que apelar, parece que te involucrarás en eso. No me involucro en eso porque la gente conoce perfectamente cuál es mi vocación democrática. Nosotros esbozamos todo nuestro accionar en el marco de la Constitución y rechazamos cualquier posibilidad de atajo y rechazamos la habilitación de la habilitación de la violencia como arma política para poder alcanzar un objetivo en democracia. Ahora, digo esto porque revisando las experiencias, y recientemente nosotros estuvimos en Bogotá, en la 16ª cumbre de Premios Nobel de Paz, y creo que allí, recogiendo experiencias de lo que ha ocurrido en otras latitudes, Centroamérica, lo que ocurrió en Chile, bueno, recientemente el proceso de paz colombiano, poco nos deja un mal sabor, lo que para ellos ya fue superado y que pareciera que nosotros, si no logramos entendernos de manera civilizada, inteligente, si no ponemos por delante los intereses del país y no las ideologías que marcan nuestros partidos, si no entendemos que hoy el país reclama de nosotros sínderesis, reclama sensatez y mesura y además reclama posturas. Si eso no lo entendemos y entramos entonces a caminos de violencia que pueden agudizar la situación del país, pudieran entonces otros decidir por nosotros. Nosotros pedimos que eso no sea así. Yo ruego a Dios que eso no pase en mi país. Ojalá y no tengamos que vivir los tristes espectáculos o los tristes episodios que vivió el hermano país de Colombia. Ahí tenemos a Colombia para vernos en ese espejo. Sucedieron muchas cosas en Colombia, además por situaciones y condiciones mucho más graves que las que estamos viviendo en Venezuela. Nosotros debemos tener la capacidad para elevarnos en nuestra diferencia y poder concertar, pero tenemos que dar pasos certeros de reconocimiento, de respeto y de tolerancia para poder lograr equilibrios y consensos que nos permitan resolver los problemas que aspira la mayoría de la población. ¿Cómo hacer para enfrentar esas tendencias que buscan precisamente la violencia? ¿Cómo hacer? Porque no es fácil, ¿no? No es fácil porque siempre muy cerca de uno hay alguien
que está pensado de esa manera. No, eso ocurre en todas partes. Y en todos los procesos políticos ha sido así. Lo que desencadenó la tragedia de Chile fue precisamente la existencia de esos factores. ¿No? Instigado desde luego, y eso quedó demostrado históricamente, por Estados Unidos, que es un poco el papel que está cumpliendo Estados Unidos con respecto a Venezuela en este momento. Que hayan pronunciamientos, en mi criterio, pronunciamientos y acciones de las instituciones del Estado en el marco de la Constitución que alivien los niveles de tensión que hoy vive Venezuela y que permitamos de manera regular y natural que fluyan los procesos para que haya una salida político-electoral, para que en fin de cuentas podamos abordar el problema principal, que es el problema de las grandes distorsiones de la economía y así abordar los grandes desequilibrios de lo social. Pero eso dicho en el estilo tuyo, con cierta solemnidad y dejando de lado quizá las grandes tensiones que en este momento existen. Luce como una posición impecable, pero muchas veces las posiciones impecables no son suficientes. ¿Qué poder tiene Henry Falcón y su organización para tratar de que esa línea que tú señalas, que yo considero que es correcta, alcance éxito y tenga posibilidades de imponerse en el conjunto de organizaciones que están acompañándote? El poder de la palabra, fundamentalmente, doctor. La ascendencia de un liderazgo que hemos construido. Tú lo tienes. Con mucho esfuerzo. Tú lo tienes. Bueno, nosotros humildemente, modestia aparte, creo que somos hoy una gran tendencia en el país. Hay una organización política avanzada progresista de apenas 4 años, pero ha tenido un crecimiento explosivo. Ese partido avanzada progresista de 4 años hoy tiene presencia en todos los estados del país y en 280 municipios del país. La verdad sobre la maldad. Es necesario la razón sobre la pasión y además de eso, la lógica y el sentido común en atención a las grandes expresiones de las mayorías. Pero allí es importante lo que decía anteriormente. Si eso a su vez tiene el acompañamiento de las instituciones del Estado en el marco de su autonomía e independencia que les regula la Constitución de la República, bueno, nosotros pudiéramos estar abonando el camino a un entendimiento que de alguna manera nos muestre el camino electoral para buscar esa salida política. Decía esto porque no hay razón, y yo esto lo digo con mucha propiedad. Hace unos meses atrás estuvimos en el Consejo Nacional Electoral y solicitamos formalmente que se nos dieran las fechas para el proceso de elecciones regionales, o sea, que se publicara el cronograma. Se nos ofreció, las elecciones regionales fueron postergadas sin ninguna razón y eso es contrario a la ley y a la propia Constitución. Después invitan a este proceso de validación que de alguna manera no solamente es complejo, pareciera que hasta interesado. Yo digo esto con toda propiedad, con toda objetividad, sin ánimo de generar contradicciones con nadie. Pero si usted me dice, doctor, que convoca un proceso de validación y usted lo anuncia un jueves a altas horas de la noche, si no hay unas normas certeras al efecto, por ejemplo, esto de que si una firma vale, que si la otra firma no vale, ¿quién decide eso de manera discrecional? ¿Cómo es que en un estado entonces ponen tantas máquinas y en un estado, por ejemplo el estado Lara, 12 máquinas para validación, pero en el estado Yaracuy 30? ¿Por qué esa discriminación? Y lo mismo sucede en el estado Miranda y lo mismo sucede en el estado Zulia. Si comenzamos todos a dar el ejemplo y mostramos voluntad de poder lograr ese equilibrio y entendernos en la realidad de un pueblo y no en la realidad de un partido, que no hayan instituciones que se sientan de alguna manera partidizadas, sino por el contrario, que ellas muestren esas instituciones compromiso en el ejercicio de sus funciones, fundamentalmente en atención a esos intereses de la población, y nosotros hacemos el esfuerzo que debería ser más que un esfuerzo, debería ser una convicción de quienes hoy somos adversarios del gobierno, y si por otra parte el gobierno da el ejemplo y el gobierno convoca y no persigue y no ataca algunas veces y no descalifica,
nosotros pudiéramos de verdad allanar el camino no solo a la concertación, sino a la reconciliación para poder construir la paz en el país. Ojalá que tu posición se impusiera en la ONU. No. Es decir, que la oposición se guiara por ese mensaje. Ojalá. Yo tengo algunas dudas al respecto. Pero en todo caso, ha sido muy importante que tú expongas tu punto de vista con toda libertad y que estoy seguro lo vas a mantener en cada momento que sea necesario. Sí, yo creo que de lo que se trata, y así lo hemos dicho. Perfecto. Nosotros podemos tener posiciones divergentes y diferencias como es regular y natural en el seno de la MUC, como somos adversarios al gobierno, pero no habilitamos ningún espacio para jugar a algo distinto que no sea la democracia y la Constitución. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Mucha suerte. Gracias.